Mi corazón está lleno de alegría porque como han visto ustedes, hemos tenido unos invitados hermosos, unos invitados de primera y este programa no se queda atrás. Todo ha sido por gracia, misericordia de Dios y por la intercesión de María Santísima, que el día de hoy contamos con la presencia de un sacerdote enamorado. Y cuando hay un sacerdote enamorado, siempre queremos estar cerca para que nos platique de ese amado. Y es justamente esta mañana lo que vamos a estar platicando con el padre Justo Lofeudo, que yo le quiero dar la bienvenida, que está con nosotros. El padre Justo, por favor, abra su micrófono. Él está en Polonia y sabemos que por ahí ya es la tarde, pero muchísimas gracias por reservar este tiempo y estar con nosotros. Bienvenido, padre. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero contarles un poquito más del padre Lofeudo, si a lo mejor es la primera vez que lo escuchas. Quiero decirles que él es ingeniero químico, es argentino, ha vivido en Brasil, ha vivido también aquí en estas tierras, en Estados Unidos, en Italia, que fue cuando el Señor lo llamó, ya nos platicará. Y el último trabajo fue como un consultor de las Naciones Unidas. Él como laico estaba muy involucrado en la adoración perpetua, en estas capillas de adoración perpetua, que por lo que entiendo esa es la misión que ahora tiene, que vamos a platicar también el día de hoy, y que él conoció a uno de los fundadores, que es bien interesante que este apostolado, se pudiera decir, va a cargo de laicos. Gracias a los laicos comprometidos se puede hacer posible, trabajando entre laicos y los sacerdotes. En los años 60 y 70 fue cuando fueron sacados adelante todas estas capillas de adoración perpetua. Primero se comenzó en América, como en Argentina, México, Ecuador, y ahora ya han ido, aquí en Estados Unidos hay también pocas aquí cerca, pero ya está empezando a haber, también como en España, Italia, Rumania, Austria, Hungría y Polonia, donde actualmente se encuentra el padre Loufeudo. Les platico que él escribió un libro, María y la Eucaristía al final de los tiempos, que ojalá que podamos platicar de eso también, y ya platicaremos porque lo podemos conseguir en diferentes plataformas. Tiene grupos de YouTube y de WhatsApp que también estaremos platicando de eso. Y su sacerdote está consagrado a la Virgen y dos de sus principales prioridades es la promoción justamente de la adoración perpetua y María Santísima, promover la consagración a su Inmaculado Corazón y el rezo del Santo Rosario. Entonces imagínense todo lo que vamos a aprender el día de hoy, así que estamos muy emocionados. Padre, muy, muy buenos días, siéntese bienvenido, siéntese como en su casa. La gente que está conectada esta mañana, somos personas deseosas de saber y de conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Platíquenos, Padre, un Muy poco. bien, ¿dónde está la...? Sí. Sí, no, adelante. No, que platíquenos un poco cómo fue ese llamado, porque ¿a los cuántos años usted se hace sacerdote? Porque por lo que entiendo era ya usted un laico comprometido, pero ¿cuándo lo llama el Señor y de qué manera lo llama? Bueno, mi llamado al sacerdocio fue en Medjugorje y comenzó cuando tenía 48 años. Así que Oh, wow. ahí comenzó a llamar. Y bueno, yo ahora tengo 80, aunque algunos se sorprenden, yo también me sorprendo de tener 80 años. Me parece tremendo, pero bueno, es así, tengo esa edad. Y bueno, es todo un recorrido, pero ese recorrido lo hice de la mano de la Santísima Virgen. Fue ella quien me llevó a su hijo y aquí me tiene trabajando para su hijo y para ella también, ¿no? Donde está la Virgen, yo lo que quería decir, me decías, sentirme en mi casa, donde está ella, y aquí está, yo estoy en mi casa, no hay ninguna duda. Bueno, a mí más que hablar de mí, que no, siempre me incomoda un poco, querría hablar de Él, del Señor y de nuestra Madre. Y hablar de Él es hablar de todo, porque es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestro amigo, es aquel que, nada menos que el Dios que se ha encarnado para salvarnos, para darnos la vida eterna.
y que ha decidido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en la Eucaristía. Entonces, es hablar un poco de esta presencia única, real, verdadera, localizable. A veces a la gente le dicen, bueno, es lo mismo que estar frente al sagrario que estar con el Santísimo expuesto. No, no es lo mismo. No es lo mismo porque Él está en una forma para nosotros visible, una forma perceptible. No es lo mismo hablar con una persona así, viéndola, que detrás de una puerta, ¿no? Y eso es por nosotros, porque Él se hace sacramento. Quiere decir, ¿qué quiere decir? Que se vuelve signo visible para decirnos: aquí estoy. Estoy en todas partes, pero aquí estoy en un modo privilegiado, único. Porque hay una presencia de Dios en todo el creado y más allá del creado. Dios está más allá de lo creado. Y eso se llama presencia por inmensidad. Pero hay una presencia que es muy concreta, que es la Eucaristía, y es única. Es absolutamente única. Y esa presencia es la que tenemos un poco olvidada, lamentablemente, y sobre todo por el tema de cómo se la trata, cómo se celebran las Eucaristías y cómo se comulgan. Yo en esto, digamos, no culpabilizo a los fieles, porque los fieles hacen lo que hacen los pastores, o lo que ven a hacer, o lo que le dicen. Sino, la responsabilidad muy grande es nuestra. El pastor tiene que llevar a Cristo, el rebaño no es nuestro, es de Cristo. Yo tengo que llevar a las personas a Él y a que lo adoren. Si lo llevo a Él es para que lo adoren, porque siempre que vamos a estar delante de la presencia de Cristo, como Él es Dios, tenemos que adorarlo. Eso no es facultativo, no es optativo, no es un optional, ¿no? Es decir, sí, puedes adorar. No, no. Todo creyente adora a Dios por el hecho de ser creyente. Y todo cristiano adora a Cristo, porque sabe que Cristo adora a la Santísima Trinidad, pero en la Santísima Trinidad adora también a Cristo. Pero nosotros católicos, además, lo adoramos en la Eucaristía, porque somos los únicos, bueno, junto a los ortodoxos, que tenemos la Eucaristía. Los demás no lo tienen. Es decir, la adoración que puede hacer un protestante es así, de espíritu, pero no de verdad. Adorar en espíritu, en verdad, es adorar en espíritu, pero en verdad donde Él verdaderamente está. Y Él está en la Eucaristía, Él es la Eucaristía. Entonces, y esa es su presencia personal única, la persona divina de Cristo. Cuando nosotros hacemos la comunión, comulgamos, no recibimos un pedazo de pan ni un símbolo. Eso lo pueden recibir los protestantes, los que no tienen el sacerdocio. Pero nosotros recibimos al cuerpo de Cristo, recibimos a Cristo, a la persona de Cristo. Por eso decía San Agustín que antes de comer esta carne, es decir, antes de comulgar, hay que adorarla, porque si no la adorásemos pecaríamos. Eso significa que yo, cuando me estoy acercando a la comunión, lo tengo que hacer en actitud de adoración, recibirlo en adoración y volver a mi lugar en adoración. Eso es importantísimo. Y la adoración implica gestos. Yo no puede ser que reciba al Señor, que es mi Dios, caminando con la mano así extendida. Eso no es. Ese no es gesto de adoración. Eso no lleva a ninguno al recogimiento ni a nada. Eso es lo que está destruyendo la presencia real. La gente, viendo cómo se celebra y cómo es la liturgia del culto, llega a la conclusión de que no está, porque si estuviera sería diferente. Como decía un musulmán. Dice, ¿pero ustedes realmente creen? Dice, pero si creyeran, ¿pero cómo hacen lo que hacen? Exacto. Si nosotros creemos, tenemos que estar mínimo de rodillas si no estamos postrados. Por lo menos de rodillas. Entonces, eso lo hemos ido perdiendo. Y ahora con este tema de todo este virus, esta cosa terrible, terrible, no porque da tantas muertes ni sea tan letal, sino terrible por las consecuencias, por el que se encierra la gente, por todas esas cosas. Se ha hecho de las iglesias como si fuera uno a, no sé, a una cirugía. Y ahí está todo, y entonces con pinzas. ¿Qué mensaje estamos dando a la gente? Que la Eucaristía, que es Jesucristo y que es Dios, es un vehículo posible de contagio. ¿Pero qué fe es esta?
Todos los tiempos en que hubo peste, lo primero que fueron, se abrieron las iglesias y la gente acudió y se sacaron el Santísimo en procesión. Y ahí acabó la peste. Esto no es ni siquiera una peste. La peste es la falta de fe, la peste de la apostasía. Esa es la peste. Eso es lo que estamos viviendo. Y eso hay que revertirlo. ¿Y cómo se revierte? Adorándolo. Adorándolo porque primero estamos dando ejemplo a los demás de que Él está ahí. Aquí está Dios. Este es mi Dios. El Dios vivo, el Dios conmigo, el Emmanuel eucarístico. Yo estoy dando ese testimonio. Pero además, Él actúa. Él obra. Cuando nosotros lo exponemos y estamos honrándolo por nuestra fe, Él está actuando. Él actúa siempre, ha buscado, ha esperado, mejor dicho, sí, ha buscado también la respuesta de nuestra fe, siempre. Acordémonos todos en el Evangelio. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Cuando aquellos 4 amigos lo llevan a ese paralítico, y como no pueden entrar y ponérselo delante porque está lleno de gente la casa, ¿qué hacen? Suben, abren el techo y lo descuelgan para ponerlo delante. Cuando Jesús vio esa fe, la fe de los amigos, no está hablando de la fe del paralítico, la fe de los amigos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, lo salvó. Quitar los pecados es salvarte. Esa es la salvación. Y lo primero que hizo fue eso, y como decían, ¿quién es este? Para perdonar los pecados, y solo Dios lo puede hacer. Entonces agarró y dijo, bueno, ahora te sano. Toma la camilla y vete. Y se fue. Es decir, pero lo más grande lo hizo primero, lo salvó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ves tu fe y mi fe, cuando vamos a adorarlo, a otro lo va a salvar. A un amigo tuyo, un pariente tuyo que no cree, que está lejos. Pero por tu fe, por mi fe. Entonces, por eso digo que el Señor está esperando eso para actuar. Está esperando nuestra respuesta de fe. Y cuando tenemos fe, realmente Él obra. Y obra milagros. Milagros. A mí me gusta también comentar algunos casos, testimonios. Por ejemplo, bueno, yo estoy lejos de Argentina, pero con el corazón estoy cerca, como estoy muy cerca en el corazón con México. He pasado tiempo en México y tengo grandes amigos y una gran admiración por ese país. Hay 2 países, 3, que los menciono siempre como ejemplos por la fe. México, Croacia y Polonia. Ahí es donde se ve, donde la gente ve, bueno, yo me acuerdo en México, cómo se retiraban de Santísimo sin darle la espalda, caminando hacia atrás. Esas cosas conmueven. Ver aquí cómo comulgan en Polonia, conmueve, con cuánta unción de rodillas en la boca, aunque ahora empezaron algunos en la mano por el tema, como digo, esta pandemia, y hay que tener mucho cuidado, porque por ahí se mete el enemigo. Y cuidado con el miedo, no podemos tener miedo de la Eucaristía, nunca, jamás, jamás. Han sacado, ¿en cuántos lugares han sacado el agua bendita para poner un hidrogel? Estamos locos. Bueno, perdón porque me entusiasmo y me voy por otros caminos. Pero en las capillas, por ejemplo, yo puedo hablar de las capillas de adoración perpetua, como cualquier capilla, pero la de adoración perpetua tiene un plus, es más. ¿Por qué? Porque se adora sin interrupción, como en el cielo, así en la tierra. Lo decimos al Señor, hágase tu voluntad al Padre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. La voluntad del Padre es que el Hijo sea adorado, como en el cielo, sin interrupción, aquí en la tierra. Esa es la clave de la adoración perpetua. Aquí veo que dice cada tanto su conexión es inestable. Bueno, sigo hablando. Entonces, hay conversiones, muchas grandes conversiones, por las capillas de adoración, donde se adora. Hay el caso y por eso decía de Argentina, en Argentina una señora del norte de Argentina, de Tucumán, María se llama, tuvo una tragedia familiar, porque ella tiene una familia numerosa, es de muy pocos recursos económicos, pobre, y los 2 hijos mayores que iban a trabajar, una mañana lo asaltan, otro joven lo asalta y les dispara, y
Consecuencia de eso, quedan muy gravemente heridos. Ella tiene que hacer una intervención quirúrgica, una operación. No, tiene que vender la casa para afrontar los gastos. Vende la casa y los chicos mueren. Después de la intervención mueren los dos. Así que se queda sin dos de sus hijos y sin la casa. Entra en depresión. Y entonces se conchaba, digamos, se emplea como doméstica. Y la señora, cuando la recibe, le abre los brazos. Ella no sabe nada de la tragedia de esta señora que se llama María. María se llama. No sabe nada de María, de lo que le pasó. Le dice, mira, esta es tu casa, haz de cuenta que es tuya, yo muchas veces estoy fuera, haz aquí, le muestra todo, bueno. Y la deja trabajando, supuestamente. Y no la ve por ningún lado, la ve en el fondo de la casa llorando. Entonces ahí se acerca y dice, ¿qué te pasa? Y le cuenta su tragedia. Y dice, ven que yo te voy a llevar a un lugar. Y se la lleva a una capilla de oración perpetua. Y ahí, en esa capilla, es la transformación de esta mujer. De la tristeza, de la angustia, de la depresión, diría, de pronto le invade una alegría inmensa. Y no solo una alegría, un amor inmenso. Tan grande amor que va a buscar al que tiró, los disparó a los hijos y que por ellos murieron y lo perdona. Lo abraza, va a la cárcel y lo perdona. Los otros hijos no lo entendían, se enojaron con ella. Y ella dice, pero es que yo ahí fui transformada, yo no soy la misma, yo tengo una alegría enorme y yo quiero que todos se salven. Y este chico, como los hijos le decían que lo dejara, que no podía, como había matado a su hermano, estaban ofendidos, le dijo a ella, bueno, yo no puedo seguir contigo, ¿no? Porque lo visitaba o qué sé yo. Y le dijo él, si usted me deja, yo vuelvo a la droga y vuelvo a matar, seguramente. Y entonces no lo dejó. Bueno, la conclusión, este que salió después de la cárcel, con ella son los dos misioneros de la Eucaristía y de la caridad. Va a las villas miserias, a los lugares más pobres, ella con una mochila, con cacerolas, a cocinar y él va con ella, y la protege y va. Y él está cubriendo las horas nocturnas que otros no cubren en la capilla de oración perpetua. Eso hizo desde chico. La salvación le llegó a ese joven. Por ella y todo por una capilla de oración perpetua, porque otros dijeron que sí. Esto es increíble, pero y siguen pasando cosas porque ellas me cuentan cosas increíbles. Pero es que es así. Una vez, hace poco, donde va, en esos lugares que llamamos en Argentina Villa Miseria, Shantytown, no sé cómo se llaman en otros lugares, Chabolas en España, ahí van a refugiarse también muchos forajidos, ¿no? Y cayó la policía y todos con los brazos en alto, ella también, y todos, ¿no? Y entonces ella al final terminó llevando a los forajidos, a la policía, a la capilla de la oración perpetua. Hace esas cosas porque tiene una fuerza que la supera. Y ya digo, y van y están haciendo estas cosas con el otro que fue el que los mató y que salió de la droga y todo, pero todo por lo que el poder del Señor. Él nos transforma y transforma una vida y te va transformando cada vez que vas y que estás con Él, porque es Él, porque Él es el único que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Es Jesucristo vivo, que tenemos que descubrir simplemente el secreto de su presencia. Pero cuando vamos, lo vamos descubriendo y vamos comenzando a caminar en ese camino. Hay casos, por ejemplo, hay una comunidad en Suiza cuyo fundador es amigo nuestro y es un suizo. Este suizo era un abogado, jurisconsulto, diputado en Suiza, en el cantón, que deja todo, se hace eremita, se hace ermitaño, vive creo que como 4 o 5 años como ermitaño, después sacerdote y funda una comunidad que se llama Eucaristein. Y recibe a todos los que están al borde del suicidio, desesperados, todo eso. Y cuenta casos también tremendos de una chica que se quería suicidar, que lo fue a ver cuando estaba bien en la ermita, estaba viviendo por un acantilado de 250 metros ahí, y se había ido con un revólver esta chica, para no errar, para pegarse el tiro en el borde del acantilado y caer,
pero fue a desafiarlo a él, diciendo, Dios no existe, es mentira, mi vida es un fracaso, una chica joven. Y él le dijo, bueno, vamos a hacer una prueba. Después se enteró de eso, del revólver y todo, que lo llevaba en la bolsa. Y dijo, bueno, vamos a hacer una prueba. Dice, tú vienes a desafiarme a mí, bueno, yo te desafío a ti. Vamos a hacer una noche de adoración completa, porque las noches de adoración. Yo voy a estar contigo y vas a ver si vas a seguir pensando en lo mismo. Y ella le dijo, sorpresivamente, no una noche, 9. Después se enteró porque le dijo 9. Porque su abuela solía hacer novenas a la Virgen, ¿no? Y entonces hizo 9. Y cuando hizo la última, se iba y le dice, Nicolás, él se llama Nicolás, el corazón, se agarró el corazón. Y él le dijo, bueno, vamos al hospital, rápido. Y dijo, no, no, Nicolás. Dijo, él me cambió el corazón. Él me cambió el corazón. Dios existe y yo sé que me ama. Porque todo el problema de ella es que ella se sentía no amada y el padre incluso le había dicho, por mí, tú, si te mueres es lo mismo. Despreciada. Dice, a mí no me importa ya que me diga mi padre, ni los compañeros, ni nada, ni esto, ni aquello. Sé que él me ama. Bueno, ahora ella se licenció, se graduó. Y otro caso que contaba también era de un chico que estaba con la heroína, pero ya terminada, no lo recibía en ningún lado. Y quería matarse, ya no daba más con su vida. Y él también le dijo, vamos a pasar la noche en adoración. Y pasó la noche. Y si había momentos en que este chico se agarraba del altar y lo arañaba, estaba desesperado. Bueno, terminó la noche y sanó para siempre. Es decir, el Señor lo sacó de la droga. Bueno, estas son las cosas que pasan ante el Santísimo. Esa comunidad la llama terapéutica porque es Jesús el que sana, desde su presencia en la Eucaristía. Cuando tenemos la mínima noción de quién es Él, de que no es una cosa, de que no es un objeto, como se lo está tratando, sino que es la persona divina del Salvador, nuestro Salvador, nuestro Señor, todo cambia, absolutamente todo cambia. Yo me acuerdo una vez, estaba pasando con el Santísimo, son cosas que las recuerdo y las repito, ¿no? Y una señora se sacó el shal, ¿no? Se llama shalina, no sé, y la arrojó el fular adelante mío para que pasara por ahí, colgado con Santísimo. Estos son gestos de fe que el Señor los aprecia muchísimo, muchísimo. Es decir, Él está esperando esta cosa que diga, Señor, yo creo absolutamente que tú estás aquí. Claro. Bueno, por lo menos se nota que estamos conectados. Así que el tema grande hoy es que no se cree en la Eucaristía, no se cree. No Con se todo, cree y repito, sí, adelante. no, con todo lo que me está comentando, me conmueve hasta lo más profundo de mi ser. La pregunta sería justamente, padre, lo que estamos diciendo. Creo que nosotros como católicos no nos hemos dado cuenta de dónde estamos, del regalo que Dios nos ha dado. Es decir, no un regalo nada más como algo material, sino que Él se da, de que Él vino no solo como Salvador, sino como Redentor. Y justamente ayer que estaba buscando en el catecismo de la Iglesia Católica, buscando cosas de la Eucaristía, preparando también este programa, veo que redimir, ¿qué significa redimir? Redimir, sacar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación, poner fin a un trabajo, a un dolor o a una molestia. Es decir, redención con el prefijo re, que es de nuevo, y luego emere, que es comprar, como volver a comprar, que Él vino y nos rescató. La pregunta me quedo pensando, ¿cómo María, esta señora que nos platica de esta historia, cómo de su tristeza, de su angustia, de esa desesperación, cómo el Señor puede resucitar a un muerto, que de la nada puede resurgir el todo, de algo muerto, él le puede dar vida? Ahora, ¿cómo hacer, Padre Lofedo? ¿Cómo hacer
cómo dejarnos amar por Dios. ¿Qué hacemos? Porque muchas veces estaba escuchando a Padre Ignacio Larrañaga, fundador de Talleres de Oración y Vida, también monje capuchino, ya que en paz descanse. Él decía que muchas veces no llegamos a esas contemplaciones porque nunca salimos de nosotros mismos, de nuestras esferas, de lo que yo quiero, yo necesito. Y cuando estoy con él, realmente estuve conmigo, porque no callé, no me dejé amar. Ahora la pregunta a lo mejor que nos puede surgir, ¿cómo dejarme amar por Dios? No sé si nos pudiera ayudar. Se perdió, no entendí no escuché la pregunta porque se ha ido cortando. Entonces, Sí. lo último, la pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo dejarnos amar por Dios? Ah, ok. Bueno, la cosa está en no mirarse el ombligo, ¿no? No estar mirándose uno siempre, bueno, y lamentándose. Somos pecadores y demás, pero el exceso de pensar en todo lo que yo soy, todo lo malo que hice, y qué sé yo, por ejemplo, es un impedimento, porque yo estoy concentrado en el mal que hice, y si ya no lo hice más, en mí mismo, pero no en él. Es decir, lo que hay que hacer es vaciarse de uno. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, entregarse, abandonarse, Señor, no pensar más en todas estas cosas. Eso es el jardinero que viene también a podar. Entonces dejemos que la hierba mala la quite él. La va a quitar él, pero dejarse, saber, a veces, claro, también ocurre que depende de la historia de cada uno. Hay gente que nunca ha sentido el amor, no ha sido amado, o la relación con los padres o con quien fuera fue fría. Entonces, cuesta eso. Pero es empezar a pensar, ¿no? Es decir, empezará con el pensamiento, con la voluntad. Decir, no, pero el Señor hizo todo esto, encarnar eso. Yo sé que no es fácil, pero para eso hay que pedir la gracia. Es decir, todo lo que no tenemos, en definitiva, y no lo podemos fabricar nosotros mismos, tenemos que pedirlo a Dios. Yo constantemente tengo que pedir amar y creer más, y todas esas cosas, porque yo sé que siempre van a ser insuficientes. Amarlo a Él, amarlo a los demás, lo pido. Y si lo pedimos, Él lo concede. Ese es el tema. Ahora, tengo que estar convencido de lo que estoy pidiendo. Todo empieza, por lo menos siempre empieza de uno, ¿no? De mi convicción de lo que yo estoy pidiendo, de mi fe, aunque sea pobre. Mi fe siempre va a ser pobre, pero bueno, por pobre que sea sincera, que sea honesta. Señor, mire, yo no consigo, estoy siempre con lo mismo, me quiero abrir, no me puedo abrir. Haz tú, ya está. Ya empieza uno a abrirse con eso, ¿no? Porque se está sincerando ante el Señor. Pero a veces nos ponemos como la ostra, ¿no? Cerrarse en uno, cerrarse, ensimismarse en el problema, en lo que uno ha sido, en lo que sea, o en el problema que tiene, eso también. Problemas tenemos todos, pero ahora, bueno, y esto, y ahora, imaginen, por ejemplo, en Italia, el Green Pass, no puedo hacer nada si no tengo que, si no yo no me quiero vacunar, si me vacuno, voy a tener que, si no me vacuno, tengo que 48 horas tenés que hacer esto, no puedo trabajar. Todas esas cosas producen angustia a la gente. Y ahí es cuando uno tiene el peligro de que cuando más necesita del Señor, de la Virgen, se cierre y se cree que no puede, ya entonces no hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer humanamente. Dios puede hacerlo todo. Impresionante todo eso que platica, padre, más que nada porque yo me doy cuenta que hemos perdido mucho la fe en el Señor y preferimos, por ejemplo, ante estas pandemias o ante las enfermedades, obviamente el Señor creó la ciencia, la medicina, pero a veces confiamos más en el hombre que lo que Jesucristo mismo a través de la Eucaristía, a través de el Santísimo Sacramento puede hacer con nosotros. No sé si nuestra fe sea justamente porque es pequeña, pero no es ni sincera. Entonces, vamos, pero vamos ahora sí solamente a platicar nuestros problemas, pero como que nada más vengo a decirte
y como si fuera un Dios, como si fuera un Dios totalmente como un ecónomo que me va a solucionar mis problemas financieros o mis problemas de salud, pero no me acerco a Él como un padre que, o sea, como un hijo deseando estar a solas con mi padre, deseando fundirme en sus brazos, es decir, como cuando éramos pequeños y si teníamos la oportunidad de tener un padre, corríamos a los brazos del padre y estando ahí con él nos sentíamos seguros, aunque el problema seguía, pero ya estando con él, se ha perdido, yo pienso que ese enfoque, se ha perdido el significado de esta Eucaristía y también a lo mejor a mí me duele mucho ver todavía mucha gente siguiendo, pidiendo la comunión en la mano. ¿Por qué tener tanto miedo? A veces tenemos tanto miedo a la muerte, Padre. Es ahí, mira, si han logrado lo que han logrado, y no voy a decir quiénes son, pero lo estamos viviendo todos, es por el miedo. ¿Y por qué hay miedo? Porque no hay fe. Es decir, la relación es directa. Más miedo, menos fe. Es decir, inversamente proporcional. Cuanto menos fe tengo, más miedo tengo. ¿Por qué? Porque yo de lo único que me fío es de las cosas humanas, las seguridades humanas. Me fío de tener qué sé, una tarjeta de crédito e ir a sacar dinero. Me fío de la ciencia, de una ciencia que hoy se está demostrando que parte de la ciencia es corrupta y mentirosa. No toda, obviamente. Me fío de qué sé yo, me fío de los medios de comunicación. Es claro, si me fío de todas esas cosas, ya yo lo tengo por ahí, entro en pánico. ¿Cómo no entrar en pánico? Hay blackout, no hay corriente eléctrica y no puedo sacar, y voy otro día y no puedo sacar, entro en pánico. Mis seguridades humanas no sirven para nada. Si yo tengo a Dios, lo tengo todo, pero si no lo tengo a Él y lo pongo en otro plano, no lo pongo en el primero, Dios es el centro de mi vida, me van a pasar estas cosas y lo que le está pasando ahora. Todo esto Dios lo está permitiendo para que nos demos cuenta en qué estado estamos y para que regresemos a Él. El tema siempre es darse cuenta por qué ocurren las cosas o por qué Dios las permite. Y las permite para darnos cuenta de la situación de la humanidad, incluso en la iglesia, etc. Y tenemos que cambiar, revertir. ¿Y cómo se revierte? Volviendo a Él. Volviendo a Él. Inmediatamente vuelves a Él y se acabó todo. ¿Eh? Es como, qué sé yo, a mí me pasaba, a veces tenía un montón de problemas, qué sé yo, y entonces cogía, tomaba el avión y cuando despegaba es como que quedaba todo atrás. Ya se había ido, ya no había más nada. Ya no sé por qué, ya estaba, era psicológico, qué sé yo, pero era un poco así. Es decir, bueno, ya está. Es decir, ¿cómo hago yo con todo esto? Esta carga tengo que dejarla y la dejo a sus pies. Es el único forma. Voy ahí, es decir, mi fe no tiene que ser una fe declamada. Ah, sí, yo creo en Dios. No, 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 una fe real, una fe que se vive, que se encarna, que yo ahora tengo problemas, tenemos esto, tenemos aquello, y vamos ahí, y dice, Señor, no, yo aquí estoy, tú sabes que soy pobre, que no soy indigente, yo me creo, qué sé yo, lo que me creo, pero no soy nada. Entonces quiero ser mejor, quiero que me des luz en estas circunstancias, todo lo espero de ti. Y de mí todo lo temo. Volviendo al tema a la palabra de redentor, a lo mejor podemos entender bien el Salvador, pero explíquenos un poco más el papel de Dios como redentor, que Él todavía, o sea, está con nosotros, está en la hostia, porque a lo mejor pensamos, no, pues voy a misa, es un rito, nada más, pero, eh, pero realmente, ¿qué se está suscitando? ¿Qué significa que el Señor sea redentor nuestro, que todavía esté aquí con nosotros? Platíquenos un poco de eso, por favor, para poder conocer más a Mira, nuestro Señor. el tema de redención es rescate, es el que viene a rescatarte. Estamos siempre, somos esclavos del pecado, somos esclavos del demonio.
Entonces, eso, mientras que estamos viviendo como tenemos lo que se llama concupiscencia, que quiere decir que es inclinación al mal, es más fácil para nosotros hacer el mal que el bien. Es esa la realidad. Estamos heridos por el pecado original. Y esa secuela la tenemos, aunque fue quitada por el bautismo, la seguimos teniendo. Quedamos debilitadas, nuestra naturaleza no es la que era. La naturaleza humana ni imaginamos lo que era antes del pecado original. No morían ni nada, un montón de cosas. Era la amistad con Dios. Era, como dice poéticamente el libro del Génesis, que escuchaban los pasos de Dios en la hora de la brisa, de la tarde. Es decir, es muy bonito porque era la amistad con Dios y esa amistad se rompió. Entonces, y se rompe cada vez que se peca. Es decir, nosotros estamos en estado de gracia, somos amigos de Dios. Pero cuando pecamos gravemente, se rompió. Entonces, ¿cómo se hace? Y se hace arrepintiéndome y volviendo, no diciendo, Dios es misericordioso. Yo no puedo tomarle el pelo a Dios diciendo que es misericordioso y hago lo que quiero. Yo tengo que cambiar de vida, yo tengo que arrepentirme, yo tengo que ir a Él, pedir perdón, etc. Y entonces reparar, enmendar, y ahí sí vuelvo a la alta. Pero ¿por qué? Porque Él me tiende la mano y me levanta de nuevo. Cada vez que me caigo, me levanta. Me pone un modelo muy alto. ¿Cuál es? El suyo. Es muy alto. Me pide ser santo, me pide ser perfecto, pero al mismo tiempo me da la gracia para hacerlo y para, si me caigo, levantarme. Entonces, ese es el rescate. El rescate está dado a través de, ante todo, en el caso concreto de una caída, digamos, ante todo de los sacramentos. Fundamentalmente, bueno, el sacramento que me limpia todos los pecados, ¿cuál es? El bautismo. Pero si yo de niño lo he tenido, bueno, me quitó el pecado original, pero no hubo pecados actuales. Y de un bebé, ¿qué pecado actual puede tener? Ninguno. Pero, o si uno es bautizado en una edad grande, sí, todo lo demás se lo quitó. Pero si no, tenemos la reconciliación, la confesión, ¿no? Entonces, a través de eso yo voy a ese trono de misericordia, como decía Santa Faustina Kowalska, le decía el Señor a ella, para pedir perdón y para que el Señor me vuelva a levantar. Por ese lado es el rescate. Pero además, todos los sacramentos son medios de salvación. Entonces, este medio de salvación, que en este caso es concreto, es la confesión, me lleva, hace que yo pueda acceder a la Eucaristía. Si no, no. Si no, yo no puedo. Porque si no, yo estoy comiendo mi propia condena. Ese es el problema también, que al no tener noción de pecado, en vez de realmente beneficiarme de la Eucaristía, no, me estoy condenando. Por eso dice San Pablo, cuando dice que no toma debidamente el cuerpo del Señor, si está en pecado, está comiendo su propia condena. Dice luego, por eso aquí en nuestra comunidad hay tantos enfermos. Es decir, que ahí está, eso se nos escapa, esa parte. Por eso hay tantos enfermos. Es decir, es que yo, en vez de buscar la protección y la gracia, yo mismo lo estoy haciendo, por falta de noción de quién estoy recibiendo. Despreciando la salvación. Es decir, salvación y rescate vienen juntos. Porque el Señor, para salvarme, me rescata, me saca del pozo donde yo estoy para estar ahí. Por eso el sacrificio del Señor en la cruz, que está en la Eucaristía que se celebra, no nos olvidemos que la celebración que es de la Eucaristía es actualizar, hacer actual el sacrificio que Él padeció en la cruz. Por lo tanto, cuando estamos celebrando, estamos en el Gólgota. Estamos todos ahí, estamos en realidad en el triduo pascual, porque estamos el jueves de la cena pascual, que es ahí, la cena, estamos el viernes en el momento de la crucifixión y estamos el domingo de la resurrección. Todo está ahí, porque Él cuando aparece no aparece muerto, está con sus llagas gloriosas en la Eucaristía. Es decir, está resucitado, pero no fueron borradas las llagas. Ahí está el sacrificio presente del Señor. Y de ese sacrificio participamos. Entonces,
Él, en el sacrificio ese, es redentor porque viene a rescatarnos, nos rescata de la situación que estaba. Es expiatorio porque Él expía los pecados nuestros ahí. Es, porque dicen, esta sangre derramada por vosotros y por muchos, derramada, pero derramada para qué? En salvación, en rescate de muchos. Y luego es además vicario, es un sacrificio vicario. ¿Qué quiere decir vicario? Que está en lugar de cada uno, está en lugar tuyo, está en mi lugar. Él subió a la cruz en vez de mí, está en vez tuyo, en vez él está tomando. También, entonces, fijémonos todo lo que es expiatorio, es redentor, es vicario y es además un sacrificio, pero me falta, lo tenía ahora, bueno, pero es propiciatorio, eso quería decir. ¿Qué significa que es propiciatorio? Que inclina el favor del Padre hacia nosotros, porque el Señor dice, mira, yo te doy todo esto por ellos, y entonces el Padre lo acepta. Que es cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, estamos ofreciendo el sacrificio del Hijo al Padre. Justamente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1361 dice, este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él reúne los fieles a su persona, a su alabanza, a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza del Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado con Él. Hay que entender que nosotros solos no podemos regresar al Padre. Justamente es Jesucristo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Regresemos, que yo creo que este podría ser este día, Padre, una invitación a regresar a la adoración eucarística. Y si no tenemos ese don, ese deseo o esa costumbre de hacerlo, pedir con nuestra fe pequeña pero sincera, como usted dice, Señor, dame la gracia de desear amarte, de desear adorarte, de desear conocerte, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces necesitamos empezar a tener más contacto con Él. ¿Cuál es el papel de María, Padre, en todo esto, con la Eucaristía? Ya que escribió... Mira, el papel de María ha sido siempre llevar a su hijo, ¿no? Y, sí, llevarnos a Él y llevarnos donde Él está. Y Él está en la Eucaristía. Por eso el proceso está bien, lo que estás diciendo, lo que yo siempre intento hacer. Conocer al Señor, dar a conocerlo, para eso está la palabra de Él, ¿no? Y todo el magisterio de la Iglesia, todo lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años, todo lo que ha aprendido y enseñado, y es conocerlo para poder amarlo y para poder adorarlo, porque la finalidad es llegar a la adoración, es el culmen, ¿no? Cuando yo lo conozco es que lo reconozco como mi Salvador, pero además reconozco que su presencia está ahí, que sus palabras son verdaderas, que Él dijo, esto es mi cuerpo, y ahí está, eso es su cuerpo. Y cuando eso hago, yo ahí sí estoy como sumando, como esa cúspide. Y María, la Santísima Virgen, y eso lo digo por experiencia, es la que te lleva a Él, es la que te lleva a amarlo a Él más aún. Cuando nosotros nos consagramos en su corazón inmaculado, no es para quedar en el corazón inmaculado de María. El corazón inmaculado de María es todo uno con el corazón del Hijo. Están unidos, ella es la corredentora, es la que da el sacrificio, entrega, ella es la única que realmente, a ver, por empezar, no hay dos cruces. El Señor dijo, que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. La Virgen tomó la cruz de su Hijo. La cruz de María es la misma cruz de Cristo. Cuando Cristo es crucificado, ella está también traspasada. El Hijo traspasado, ella también está traspasado en su corazón. Es el momento que había sido por Simeón profetizado. ¿Y ella qué hace en ese momento? Está entregando al Padre el sacrificio del Hijo y junto a ese sacrificio su sacrificio de madre, su dolor inmenso. Y por eso es corredentora, por eso tiene un papel en la salvación único. Y por eso mismo
Cuando nos consagramos, decía, al corazón inmaculado de María, ella nos lleva al corazón de su Hijo. Inmediatamente, es inmediato, es el mismo momento que estoy consagrado, estoy ahí consagrado a Cristo. Aunque después lo pueda hacer, digamos, explícito, lo diga. Pero aunque no lo diga, es de hecho así. Yo me consagro al corazón de María, pero no para terminar en María, sino para terminar en Cristo. Por eso se va a Jesús por María, como decía el Papa Juan Pablo II, pero también se va, como decía él, a María por Jesús. Porque hay muchos que no son marianos y tienen que llegar, porque no se puede dejar a la madre, no se puede, él la entregó en la cruz. Si no eres mariano, del periodo católico, tiene que ser mariano, no hay, aquí no hay vueltas. Es incompleto, no digo que no sea católico, pero es incompleto. Es como el judío que no es católico. El judío que no es católico es incompleto, es completamente judío, y eso se lo decía yo a judíos mesiánicos, que todavía no eran católicos, les faltaba, pero habían por lo menos reconocido que Jesús es el Mesías. Y bueno, hay muchos judíos católicos, está lleno, ¿no? Yo tengo amigos ahora, bueno, y algunos muy famosos, este es profesor de Harvard, que no solo es católico, es mariano, marianísimo. Además, el Señor le regaló, conocer a la madre, se enamoró, dijo, la belleza de la Virgen no tiene límites. Claro. Y bueno, es así. Como le dijeron, le preguntaron, ¿por qué es tan bella? Porque tanto amo. Es decir, la belleza, el amor, es así. Tota pulcra es María, dice, ¿no? En latín, que si toda bella es María. Es todo belleza la Virgen. Y es la belleza de Dios, está revestida de la belleza de Dios y del amor de Dios. Cuando nosotros decimos que nos cubra con su manto es el amor de ella, ese amor de madre profundo que nos protege. Y por eso tenemos que tanto invocarla. Y también a San José. No nos olvidemos de San José en este tiempo. Por algo aparece en Fátima al final, el 13 de octubre. Ahí hay un misterio. ¿Por qué aparece? ¿Y por qué aparece bendiciendo con el niño? Porque para estos últimos tiempos San José tiene un papel importantísimo. No lo olvidemos. Así que bueno, tenemos todo, como decías vos antes, ¿no? Lo tenemos todo. Los católicos tenemos todo. Somos unos desgraciados y ante tanto tesoro vivimos, qué sé yo, como miserables. No se puede, se tiene todo. Entonces yo creo que ya no es válido vivir apesadumbrados, vivir como, eh, ahora sí que como paganos diciendo qué comeremos, qué dormiremos, a dónde iremos, quién nos va a resolver esto, me siento, qué voy a pasar con esta enfermedad o qué voy a hacer, mi vida, mis hijos, porque pareciera que el mundo luego nos quiere envolver en esa prisa y esa prisa nos genera angustia, nos genera estrés y olvidamos que el Señor es todo lo contrario, el Señor nos quiere dar paz. Me parece que es el único lugar donde vamos a encontrar esa paz que tanto estamos buscando, es en Él. Y ojalá que deseemos de todo nuestro corazón acercarnos al Señor. Y me parece que una buena herramienta, el Santo Rosario. Platíquenos del Santo Rosario, Padre. Mira, dos cosas quería decir. Una, a propósito antes del rosario, la paz. Una cosa que encuentran en las capillas de oración perpetua todos los que están lejos de Dios, todos, es la paz que ahí hay. Una paz que ellos desconocían. Porque es la paz de Cristo, la paz pascual. Es la paz que Él da como resucitado. La primera cosa que dice cuando le aparece a los suyos, la paz esté con vosotros. Esa paz que viene por el sacrificio suyo. Y ese sacrificio suyo está en la Eucaristía. Porque la Eucaristía que celebramos, de nuevo, es el sacrificio del Señor. Entonces, por eso mismo. Ahora, el rosario es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque Dios le dio poder. Aquí no hay que darle vueltas. Es decir, es un hecho. Dios le dio poder al rosario. Y, por ejemplo, os cuento así, os cuento esto. En dos capillas, ahora, una que estuve ahora en Budapest, en Hungría, y otra en España, satanistas, gente que va a perturbar, ¿no? Van a perturbar. No hacen nada, solamente
hablan raro, miran a la gente, no hacen otra cosa como uno le puede decir, bueno, sacarlo por la fuerza. Pero se ve quiénes son. Resulta que los dos estuvieron buscando, bueno, guardia de jurado, nada funcionaba, nada. Los tipos siguen yendo, untan cosas a los bancos, qué sé yo, bueno. Entonces, hemos hecho lo primero que se debe haber hecho. Uno a veces te das cuenta que vamos con recursos humanos antes de ir a lo primero. Si la lucha es espiritual, hay que agarrar el rosario y rezar. Pues rezaron el rosario en voz alta, se fueron, maldiciendo, pero se fueron. En el caso de Hungría, en Budapest, no llegaron al tercer Ave María. Se fue, porque no lo soporta el enemigo. En los exorcismos se recomienda justamente que se rece el rosario. Está el exorcista y hay otros que están ahí rezando el rosario. ¿Por qué? Porque Dios le dio un poder enorme y porque esta parte de la historia nuestra es ella la que vence a Satanás. Ella que le aplasta la cabeza a la serpiente. Entonces, el arma que tenemos es el rosario. Un chiquito, ahora no me acuerdo, pero salió en revistas y demás, famoso porque ahora están apareciendo muchos niños, ¿no? Que el Señor les pide. Yo creo que hace recurso de ellos porque la cosa está tan mal que necesita de esos inocentes. Les pide el sacrificio de su vida, ¿no? Y este chiquito con un cáncer terrible y muy doloroso estaba en Medjugorje y una amiga que estaba ahí lo vio y, y él la miró y le dice, ¿sabes qué es esto? Y le muestra el rosario. Y ella le dice, el rosario. Le dice, no, es un arma. Es nuestra arma, le dijo. Y es eso, es nuestra arma de defensa y ofensiva también, para echarlo a todos los demonios. Así que tenemos a la Virgen, cada vez que nosotros rezamos el rosario, es como que el Señor está recibiendo las palabras de su madre en nuestras oraciones. Y bueno, eso tenemos que no dejar el rosario cada día, si es posible completo. Por lo menos los tres clásicos misterios, ¿no es cierto? Los gozosos, dolorosos y gloriosos, por lo menos. Y si se puede, bueno, se hace los cuatro. Pero bueno, porque siempre la Virgen cuando pidió, bueno, lo máximo pidió los tres, pero bueno, después se arregló, se agregó el otro. Pero rezar el rosario. Eso es importantísimo, es fundamental. Y rezarlo frente al Santísimo también, porque en no salta, en silencio, pero incorporando el rosario al Señor que está ahí. Yo no puedo estar con mi rosario por un lado y él por otro, no. Oh. Sino diciendo, Señor, ahora te contemplo tu nacimiento en Belén. A él le estoy diciendo. Ese mismo que nació en Belén está aquí delante mío. Así meditándolo. Bueno. Precisamente eso, meditando y no con esa prisa, volvemos a lo mismo, no con esa prisa de pasar tan pronto todas las cuentas del rosario, sino disfrutar. Inclusive yo algunas veces he hecho, por ejemplo, los misterios dolorosos con la Biblia abierta, me voy y voy leyendo pues toda la pasión y se vive de una manera distinta porque hay un encuentro, hay como un, una compasión, empieza a despertar sentimientos que solo el Señor es capaz de hacerlo. Padre, antes de terminar, si a lo mejor en nuestras parroquias no hay capilla de adoración perpetua, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos sugiere? ¿Cuál es el camino para abrir una capilla de adoración perpetua? Abrir una capilla de oración perpetua tendrían que juntarse, bueno, antes de hablar con el párroco, porque los párrocos están diciendo, uy, otro proyecto más me viene y después no pasa nada, ¿no? Entonces juntar otras personas, un grupo, no un grupito, un grupo que quiera, y entonces hablar con el sacerdote. Y si el sacerdote no quiere para la parroquia, hablar con el vicario o llegar al obispo y proponerle, me gustaría tener adoración perpetua y después habrá que buscar un misionero, ¿no? Que se ocupe. Yo de lejos les puedo dar pautas, ¿no? Cómo hacer. Eso sin lugar a dudas se los puedo mandar. Pero hay que hacer después una misión concentrada para que la gente se apunte
con al menos 1 hora semanal. Eso es lo que se pide. 1 hora a la semana. El lugar tiene que ser una capilla que en lo posible tenga un acceso directo afuera, a la calle, en lo posible. Y también que tenga baño, porque en las horas de la noche, gente que hace 2 o 3 horas, a veces no se hace de noche una sola hora. Además no tiene sentido. Si yo, primero que el tiempo pasa volando, pero además levantarme medio de la noche para hacer 1 hora, no, hago 2, hago 3, qué sé yo. Entonces necesitan un baño para ese caso. Y nada, y bueno, pedir, sobre todo la primera cosa hay que partir de, si hay ese propósito de orar, pedir y pedir oración. Por ejemplo, a monjas de clausura por este proyecto, orar. Y después ir adelante, ¿no? Porque el Señor lo quiere, Él está dispuesto a concederlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Europa no es tan fácil. Está muy descristianizada, está muy fría la cosa. En cambio, en América es diferente. En América no es lo mismo. Yo me acuerdo, en México, en una parroquia se apuntaban 700. Yo aquí en Europa tengo que recorrer toda la ciudad y no llego a hacer, no llego. En algunos casos sí, por ejemplo en Split, en Croacia, en plena pandemia, llamémosla así, se apuntaron 750. Pero eso es en Croacia, pero en general no. En una ciudad recorres, qué sé yo, 10 parroquias y 500 por ahí se llegaron a apuntar. Pero allá es más fácil, es más fácil. Pero igual el Señor lo hace. Incluso yo más de un caso me ha pasado que era humanamente imposible, pero se hizo. O porque fundamentalmente el sacerdote lo quería, aunque era imposible. Hay yo tengo 2 casos que son terribles. Era decir, esto no, era imposible. Bueno, hace años que está funcionando. Una desde el 2003. Y siempre. O si no, un grupo de laicos que quieran verdaderamente. El Señor se lo va a conceder, por más obstáculos que les ponga. Así que hay que quererlo, ¿no? Decir, bueno, a mí me gustaría también. No, yo lo quiero. Y no me voy a dar por vencido hasta que esté la adoración perpetua. Eso. Porque Es yo que no es un quiero, compromiso, es un compromiso. claro, pero un compromiso bueno, todo es Sí, compromiso en la vida. Todo, claro. todo. Mira, yo siempre le digo a la gente, porque algunos me dicen, no, porque les gusta ir, como dicen en España, por libre. No, yo no tomo 1 hora, pero voy, qué sé yo, iré 10 horas en la semana. No. Es mejor, es esa hora que tú te comprometes, que las 10 horas que puedas ir libre, porque si todos hacen eso no va a haber nunca adoración perpetua. En cambio, esa hora es tu hora santa, que va a ser posible que la capilla esté abierta y que otros puedan acudir. Ok. Sí, 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 sí. ¿Ah? Padre, se nos termina el tiempo y a mí me encantaría seguir platicando y platicando. Se nos acaba aquí el tiempo. ¿Alguna idea o algún pensamiento o algo que nos quiera compartir para finalizar? Bueno, así como dicen los españoles, a bote pronto, ¿no? Ujú. Lo que le diría a todos es que hay que resistir. Si hay una palabra clave en este momento es resistir. Y otra palabra clave es reparar. Estamos en tiempos que nos están acosando por todos lados. El enemigo, el misterio de iniquidad, el mal ha avanzado, está avanzando. Es el tiempo, lo estamos viendo, el anticristo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La resistencia. Es decir, ¿cómo se resiste? Con la oración y con la adoración. Adorando y rezando y haciendo una vida buena, estando en estado de gracia. Es decir, una vida sacramental, buscando los sacramentos. Eso es lo fundamental. Tengamos en cuenta y pidamos que nunca falten los sacramentos, porque lo peor que pasó con los encierros no fue que faltó la Eucaristía, fue que faltó la confesión. Porque si te mueres sin estar confesado, amigo. Entonces, resistencia y la otra, reparación. Necesitamos reparar e interceder por todo este mal. Dios está muy, pero muy ofendido. Si estaba muy ofendido en 1917, imaginemos ahora. Lo ofendido que está con todo lo que estamos viendo, LGBT y todos los
etcétera, que le quieran poner, y ideología de género, y lo que están haciendo con los niños, y pervirtiéndolos y matándolos. Es tremendo, este tiempo es el tiempo del mal. Pero les recuerdo esto, ¿no? Hay un dicho, un refrán en Italia que es muy bueno. Dice, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. El mal hace mucho ruido, pero la Virgen está haciendo crecer silenciosamente un bosque. Son estos pequeños hijos que están rezando el rosario y que, y que se comprometen, no sé, a seguir a Cristo, a hacer una vida buena. Ese es el bosque que está creciendo, ese que va a triunfar. El mal hace mucho ruido, no hay que temerle. No hay que dejarse arrastrar por el miedo, no, eso no. Nosotros estamos con Dios y con la Virgen. ¿Qué más queremos? ¿Quién Claro, conoce con nosotros, no es cierto? exactamente. Y más que nada, el mal exacto nos quiere como apantallar, nos quiere hacer creer que tiene poder y no, el Señor ya venció, Jesucristo ya venció, nos salvó, nos redimió y aún está con nosotros, que fue la primera frase que usted mencionó aquí, que el Señor se ha quedado con nosotros en la Eucaristía hasta el fin del mundo. Qué regalo y qué gran misterio que ojalá delante del Santísimo, hincados de rodillas, le preguntemos al Señor y le digamos, revélame este gran misterio. Y ojalá que nazca en nosotros ese deseo de acercarnos. Y vuelvo a insistir, si no tenemos también con mucha humildad o con mucha sinceridad, decirle, Señor, pues aún no deseo irte a adorar ni nada. Dame esa gracia y estoy segura, Padre, estoy segura que el Señor la concede. El Señor la No concede, está- basta con que tengamos un poquito pues de deseo. Mira, hay cosas que uno va ganador. Si uno pide por la salvación de alguien, si se hizo hombre para la salvación y se entregó a la cruz, está segura que esa es la voluntad de él. Entonces no hay que temer, hay que ir, bueno, pues este hijo que tengo, que no, que se está perdiendo. Tú continúa, porque si le estás pidiendo, él lo va a hacer. ¿Cuándo? No lo sabemos. Claro. Pero no dejarse ganar por el desaliento, porque no, no. Aquí hay que ir a pedir siempre. Somos pedigüeños, tenemos que ser pedigüeños. Y además a lo grande hay que pedir. No quedarse corto, hay que pedir todo. A lo grande. ¿O no? Padre, ¿dónde lo Bueno, podemos buscar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Me preguntan por aquí. sí. El canal de YouTube se llama Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Amar a Cristo, amar a la Iglesia. Y en Telegram, porque yo me fui ya de WhatsApp, en Telegram es Misión María Eucaristía. Misión María Eucaristía. Ahí estoy, en esos dos lugares. Justamente eso, Misión María Eucaristía nació por el libro este que decía, ¿no? María, la Eucaristía del final de los tiempos. Así que bueno, ahí está, en esos dos lugares. Padre, muchísimas gracias. El libro lo vamos a estar buscando. Sabemos que está en Amazon, por ahí lo podemos conseguir y estoy Sí. segura que va a ser de mucha bendición espiritual también para nosotros, para ir conociendo más el rostro de Jesucristo a través de María. ¿Y qué mamá no quiere lo mejor para sus hijos? Entonces, no tenemos que tener miedo, miedo tenerle al pecado, pero no a Jesús, no a la Eucaristía, no a María. Absolutamente, absolutamente. No, en España no creo que no está en Amazon para España. Ujú. En, en España es un grupo que lo edita, No. eh, que son hijos de Medjugorje, pero no aparecen como tal. ATSA creo que se llama, uy, yo eso no lo tengo, bueno, no lo tengo aquí, pero si es por España que pregunten y tú me los pasas, yo te doy los datos. Claro que Como sí. yo estoy fuera de eso en todo, no hago Sí, nada, claro. así lo escribí y ya Sí, está. claro, pero para que pueda llegar a más gente, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, es importante. No, y gracias a Dios, mira, todo esto lo hace la Virgen, ahí tenés otro ejemplo. Estos canales nacieron de ella, porque yo lo único que hice fue el libro y después hice
en WhatsApp, un grupito nada más que iba leyendo el libro de 10 minutos más o menos. Y de ahí nació todo esto. Y después también, no sé por qué, lo han traducido al italiano, al francés, falta el inglés, pero está traducido en italiano, en francés, en polaco. Sí, sí. Y Bueno, en pues otras, aquí gente que nos escucha, que sabemos que también habla inglés, a ver si hay por ahí algún, algún valiente, alguna gente que quisiera traducir al inglés. yo lo doy libre, que lo hagan y adelante. Lo Oh, importante wow, es que se difunda. claro Sí, que sí. sí. Padre, muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento, gracias por estos testimonios que nos comparte, que al menos a mí me han llegado muy profundamente y me han confirmado más el amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros y nos ama como sus hijos únicos. Y compartir todo esto se comparte esperanza en este tiempo de tanta confusión, en este tiempo difícil que estamos viviendo también como iglesia. Necesitamos estar unidos, unidos en oración, unidos en Él, con Él, en la Eucaristía. Hay que regresar nuestros ojos a Él y no tener miedo porque Él ha vencido al mundo. Padre, antes de terminar, por favor, denos su bendición Muy para bien, terminar el programa. sí, muy bien. Por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, corredentora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sí, Muchísimas sí. gracias, Padre. Pues estaremos orando por usted para que el Señor le siga concediendo más fuerzas, energías, que a sus 80 años parece que tiene 70 o tiene 65. Me acordé del Salmo 103, así como el Señor, como el águila renueva nuestra juventud. Me parece que ese salmo le viene muy bien a usted porque se ve muy bien y que le conceda la gracia de estar guerreando y de unir más a todo ese rebaño a nuestro Señor Jesucristo a sus pies. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ti. Y nosotros, queridos hermanos, nos vemos si Dios nos presta vida la próxima semana. Bendiciones, hasta luego.